Bienvenidos. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar juiciosos los que estamos. Entonces, Gao, si quieres. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente de vernos a través de estos medios. Que Dios sea añadiendo cada día bendiciones a cada una de sus vidas. Y bueno, y qué mejor despertarnos en este día y adorar al Señor en espíritu y en verdad, con todo nuestro gozo, porque las alabanzas son para el Señor. Y gocémonos en Él, gocémonos en la presencia del Señor. Nuestra única adoración es Él. La única y verdadera adoración es Él. Y nuestro único motivo será Él, nuestro Dios. Cante conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad
invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso. Muy buenos días a todos. Qué bueno poder estar hoy acá compartiendo como iglesia. Seguimos siendo iglesia aún en la virtualidad. Quisiera saber si me están escuchando bien. Perfecto. Sí, Listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana, que su palabra nos transforme y que podamos vivir los mandamientos que como Él quiere que nosotros lo vivamos? Señor, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por siempre estar al cuidado de nosotros, Señor. Permite, Señor, que hoy tu palabra, Señor, nos transforme, que tu palabra nos hable. Permite, Señor maravilloso, que hoy podamos aprender cómo honrar a nuestros padres como tú quieres que nosotros los honremos, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz y que podamos practicarla y vivirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie Los 10 Mandamientos y estamos viendo Deuteronomio capítulo 5, donde está el decálogo. Y hoy hemos titulado el mensaje Honrando a nuestros padres como Dios manda. Honrando a nuestros padres como Dios manda. Cuando Jesús muere y Jesús resucita, el Señor le hace una pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y hoy el Señor pareciera ser que me hiciera a mí esa pregunta: Pablo, ¿tú me amas? Y quisiera que, pues que nosotros, cada uno de los que estamos acá en esta reunión, nos hiciéramos esa pregunta, o escucháramos esa voz del Señor preguntándome: Hernán, ¿me amas? Mari, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Gabriel, ¿me amas? Anabel, ¿me amas? Y cada uno de los que estamos en esta reunión, que el Señor nos esté preguntando: ¿me amas? ¿Realmente me amas? Y tal vez cuando nos hacen esa pregunta, nosotros pudiéramos de pronto contestar afirmativamente: en realidad yo amo al Señor. Si a mí me preguntaran: ¿tú amas a Jesús? Yo digo: sí, yo lo amo. Yo amo a Jesús. Yo creo que yo acepté al Señor Jesús. Yo tengo un tiempo donde leo la Biblia, donde tengo comunión con Él, donde oro, donde... Sí, yo en realidad creo que amo a Jesús. Y de pronto algunas personas dirán: no, en realidad no sé si yo amo a Jesús. Tal vez mi vida no ha sido la mejor, o he descuidado mi relación con Dios, o he tenido otras prioridades y siento que he descuidado a Jesús. Entonces siento que no amo a Jesús, que no estoy amando a Jesús. Entonces, ¿cómo respondemos en realidad si amo a Jesús? ¿Cómo estamos seguros que amamos a Jesús? El Señor Jesús mismo nos dio la respuesta y dijo lo siguiente en Juan capítulo 14, versículo 15 y versículo 21. Dice lo siguiente: ustedes me aman. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el versículo 21 dice lo siguiente:
¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Amamos a Jesús cuando hacemos nuestros los mandamientos de él. Amamos a Jesús cuando practicamos lo que él nos enseña y lo que él dice que nosotros debemos hacer. Amar a Jesús no son simplemente sentimentalismos, ni emociones pasajeras, ni palabras que simplemente a veces podemos decir porque creemos que lo hacemos. Amar a Jesús implica cumplir los mandamientos de Dios. Y por eso la importancia y la relevancia de estar estudiando los 10 mandamientos en estos momentos. Pero el espíritu del cumplimiento de los mandamientos no es simplemente cumplir órdenes por sí. El cumplimiento de los mandamientos deben estar encasillados en algo que se llama el amor. Porque si nosotros cumplimos los mandamientos simplemente por cumplirlos, son solamente letras y órdenes impositivas, letras muertas. Dios quiere que nosotros vayamos aún más, que estemos cumpliendo estos mandamientos por algo que se llama el amor. Amar a Dios y amar sus mandamientos. Sin amor, los mandamientos simplemente nos convierten en personas religiosas. Corintios dice que sin amor nosotros simplemente somos ruido, que podemos hablar en lenguas angelicales, que podemos hacer muchas cosas que pueden ser piadosas, pero simplemente nos convierten en ruido. Somos, como decía el Señor, somos fariseos, practicamos el fariseísmo. Pero qué bueno que gracias a Dios y a esa nueva alianza por medio de Cristo, Dios ha implantado y Dios ha hecho una obra a través de su Espíritu Santo para que esos mandamientos estén en nuestros corazones. Hebreos capítulo 8, verso 9 dice lo siguiente: no será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermoso pasaje y qué esperanza maravillosa saber que Dios, por medio de la obra de Cristo, va a colocar esos mandamientos en nuestro corazón, dando a entender que los mandamientos ya no van a ser simplemente una letra muerta, sino que van a ser caracterizados por el amor, porque lo amamos a Él y porque amamos sus ordenanzas y amamos lo que Él quiere. Es así como el Señor nos dio 10 mandamientos en 2 tablas. La primera tabla son los mandamientos que tienen que ver con la relación y adoración a Dios. Es algo que nosotros llamamos como esa relación vertical, como esa teología vertical, nuestra relación con Dios. Y es lo que ya hemos estado viendo durante estos 4 domingos que han pasado. El primer mandamiento que hablaba sobre la exclusividad de Dios, de no tener otros dioses. El segundo mandamiento sobre no hacernos ídolos y permitir que la imagen de Cristo se forme en cada uno de nosotros. El tercer mandamiento que tiene que ver con el cuidado del nombre de Dios, de no banalizar el nombre de Dios ni utilizarlo de manera errada. Y el cuarto mandamiento que estaba relacionado con el día de reposo, que era entrar en ese reposo de Dios, en esa esperanza que Dios nos dio a través de la obra de Cristo. Ahora los 6 restantes mandamientos están relacionados con la segunda tabla y tienen que ver con nuestras relaciones horizontales. Es decir, cómo me relaciono con las personas que me rodean, cómo me relaciono con mi prójimo, cómo me relaciono con el que está cercano, con mi vecino, con mi familiar, con mi amigo y aún con mi enemigo. Y es así como entramos
al quinto mandamiento. El quinto mandamiento que lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Y dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha ordenado, para que disfrutes una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. El mandamiento de honrar a padre y a madre aparece como en una transición en lo que representa amar y servir a Dios y amar y servir al prójimo. Y recuerden que el mismo Señor Jesús resumió todos los mandamientos en: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Parece ser que este mandamiento que está en la segunda tabla es como una unión entre ese mandamiento de amar a Dios y ese mandamiento de amar a nuestro prójimo. Es como la conexión entre dos. ¿Por qué razón? Porque el mandamiento era un mandato familiar que incluía dos cosas. Primero, incluía la autoridad divina, y segundo, incluía la autoridad humana. Los padres representaban a esos jefes que Dios había puesto para enseñar y guiar a las familias. Eran los representantes inmediatos del Señor para los hijos. Entonces, esta es como una unión entre esos dos mandamientos. Es ese puente que hunde el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Este es un mandato para ¿quiénes? Para los hijos. Pero nos podríamos preguntar, hijos, ¿pero de qué edad? Podríamos decir, no, cuando dice honrarás a tu padre y a tu madre, y en Efesios dice obedecer a tu padre y a tu madre, obedecer a tus padres, entonces dirán, no, en realidad este mandato es simplemente para los infantes. Este mandato es simplemente para las personas en pubertad, para los adolescentes, para los jóvenes. En realidad el texto dice para los hijos. Yo tengo 46 años, mi papá tiene 74, mi mamá tiene 69 años. Este mandato de honrar al padre y a mi madre también me incluye a mí, porque yo tengo padres. A cada uno de los que tenemos padre acá, no importa la edad, no importa si tú tienes 60 años, 70 años, bueno, no sé qué edad tengas, pero este mandato es para los hijos. No importa la edad que tenga, es para aquellos que son hijos. Todos los que somos hijos tenemos este mandato para nosotros. Este mandato tiene algo especial. Pone en el mismo nivel la honra de padre y madre. Da un valor político a la madre como al padre. Levítico capítulo 19, verso 3 dice: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. La Reina Valera dice lo siguiente: cada uno de ustedes debe tener temor a su madre y a su padre. Esto da una importancia tanto a la madre y al padre, porque algunos dirán, bueno, yo respeto a mi padre, y en algunos casos los hogares se respetan a uno de los padres de manera particular. Yo respeto a mi padre porque mi padre es el que provee. Yo respeto a mi papá porque mi papá es como de mal genio, es el que regaña, bueno, no sé, es el que corrige, es el que coloca disciplina. Entonces, pero el mandamiento está colocando al mismo nivel tanto a padre y madre. Y esto lo distingue radicalmente de otras culturas de la época donde negaban los derechos femeninos. El texto bíblico le está dando una importancia muy grande a la madre y a la padre, de manera igual a los dos. Debemos honrar de la misma forma que honramos al padre, debemos honrar a la madre. Y aquí surge una pregunta: ¿honras y respetas y obedeces de igual manera a papá y a mamá?
¿Estamos honrando y respetando y obedeciendo de igual manera a papá y a mamá? Pablo, Apagaste el micrófono, Pablo. Pablo se muteó. ¿Listo ya? Sí, Qué sí. pena con ustedes. A veces No, esa tecnología nos atropella. Eh, Este es un mandato, entonces como estaba diciendo, este es un mandato tanto para padre y madre. Debemos honrar tanto padre y madre de la misma forma. Honras y respetas y obedeces de igual manera a papá y a mamá. ¿Estás honrando y obedeciendo de la misma manera a papá y a mamá? Y hay algo también que nosotros debemos tener en cuenta y es cómo ubicamos culturalmente el contexto cultural de este mandamiento, en ese momento en que fue dado, cómo ubicamos este mandamiento de manera especial o de manera cultural en su contexto original. Desde el contexto cultural, honrar y respetar a los padres consistía en respetar sus instrucciones con respecto al pacto. Recuerden Respetar a los que padres. recuerden que los padres, recuerden que el pueblo de Israel estaba ingresando a la tierra prometida. El Deuteronomio es como un líder religioso que se para y les comienza a recordar absolutamente todas las leyes y le comienza a recordar los mandamientos, todo lo que tenían que aprender a un pueblo que no había conocido la ley, que había experimentado pues todo lo que el pueblo había vivido y que habían llegado y que iban a conquistar la tierra prometida. Entonces, él comienza a decir con relación a este asunto, es que eran unas, honrar a padre y madre consistía en respetar las instrucciones con respecto al pacto y a la herencia religiosa que los hijos deberían tener. El hogar era visto como un vínculo necesario e importante en la transmisión del pacto de generación en generación. Era muy importante. Y entonces nos obedecer ponía en riesgo la estructura religiosa y social de la comunidad. No obedecer a los padres implicaba que todo el concepto de guardar lo que ellos creían, el pacto, se podía perder. La familia en cabeza de los padres tenían la función de proveer lo necesario para que los miembros vivieran en la sociedad de una manera como Dios quería que ellos vivieran. Proverbios 1, verso 8 y 9 dice lo siguiente: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Era demasiado importante que todo, absolutamente toda la transmisión del pacto y el cumplimiento del pacto a través de generación en generación se cumpliera. Por eso era demasiado importante el asunto de honrar a los padres, y eso tenía que ver mucho con mantener lo que ellos habían aprendido por parte de ellos. Este mandamiento también estaba dirigido con relación al cuidado de los mayores de la comunidad. En esta época, un descuido de los ancianos, cuando llegaban ellos a una edad avanzada, a veces los ancianos eran descuidados y dejados pues a la deriva. Entonces, este mandamiento les daba seguridad frente al cuidado de estos ancianos que estaban pues en una edad avanzada, y los estaba protegiendo pues de un descuido por parte pues de los hijos que ya no querían pues cuidarlo por situaciones de vejez, o que ya no tenían un servicio para la comunidad como tal de trabajar o de producir. El término honrar viene de un término griego que se llama kabat, que significa adjuntar peso a algo, que significa pesar,
dando peso o valor a algo, prestar atención a algo. Eso es lo que significa honrar, kabad, ¿qué significa? Esta palabra hebrea da la idea de valorar, de apreciar, de estimar. En otras palabras, significa pesar a los padres y darle el valor que corresponde. Eso significa honrar. Y este verbo está conjugado en una forma en el griego que se llama una forma piel. ¿Qué significa estar conjugado en una forma piel? Eso significaba que es un absoluto, un infinito absoluto, que denota una acción que es continua, o sea, que no es una acción que se hace en un momento determinado, sino que es una acción que comienza siempre, 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 hasta que termine, pues, la vida, pues, de los padres. Y para explicar un asunto de piel, voy a hacer un ejemplo, y es el término matar. Para el término matar se utiliza una palabra en hebreo, pero cuando estaba en piel significaba asesinar con fuerza. Entonces, honrar, como está escrito en el mandato, significa que los hijos deben honrar con intensidad a nuestros padres, con pasión y con vehemencia. Es como si ustedes estuvieran viendo el partido del equipo que más les guste y ustedes gritan y ustedes se apasionan por eso. De la misma manera, tú debes y cada uno de nosotros debe honrar al Padre. Debe hacerlo con pasión, debe hacerlo con intensidad, debe significar que le damos el valor, el aprecio y la estima con toda la intensidad que tenga nuestro corazón. Significa que si nuestros padres están en un momento y nos dicen algo, nosotros acudimos de inmediato. Significa que si los padres nos dicen algo, estamos pendientes poniendo atención, los valoramos y lo hacemos con intensidad, con pasión. Cuando pensamos en este mandamiento y pensamos que en realidad lo que los incumplen son estos jóvenes que ahora colocan en los videos bromas a los padres, que pensamos que los únicos que incumplen el mandamiento son aquellos jóvenes que les faltan el respeto a los padres y que no los obedecen. Aquellos que, no sé si ustedes han visto videos, en esta semana estaba viendo un video de una niña en Estados Unidos donde empezaba a decir groserías dentro de una tienda y son desalojados de la tienda diciendo tienen que salirse de la tienda porque su hija no respeta, y la niña decía groserías y la mamá decía es que no le puedo decir nada porque me demanda. Entonces uno solo piensa que cuando uno incumple este mandamiento son esas personas. Quiero que pienses un momento. Si nosotros no honramos de la manera que Dios quiere a nuestros padres con pasión y con vehemencia, estamos incumpliendo este mandamiento. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo estamos tratando a nuestros padres? ¿Le estamos dando el amor y el respeto y el cuidado vehemencial como dice el texto? ¿Lo estamos haciendo con esa pasión que el texto nos está diciendo? ¿O simplemente decimos, sí, yo honro a mi padre, pero no lo hacemos con la pasión? Dios nos invita a que nosotros honremos a nuestro Padre con pasión vehemencial, con respeto profundo, con un amor grande y apasionado, que es algo continuo, que no cesa, que no es un momento, que no es el día del Padre ni el día de la Madre, que es todos los días, cada momento que podemos tener contacto con ellos. ¿Cómo honramos a nuestros padres? ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? ¿O cómo debemos honrarlo de manera práctica? El término honrar a nuestros padres lleva consigo unas connotaciones prácticas. Hay algo que nosotros debemos hacer práctico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? ¿Cómo lo hacemos práctico? Efesios capítulo 6, versos del 1 al 2 dice lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cómo honramos a nuestros padres de manera práctica? Obedeciéndolos.
obedeciéndolos. Obedecer significa obedecer como a Dios le agrada. Obedezcan en el Señor a sus padres. No podemos obedecer a nuestros padres como nosotros creemos que es obedecer. No podemos obedecer a nuestros padres como nosotros creemos que es obediencia. Entonces nos dicen, bueno, hagan tal cosa y nosotros decimos, bueno, sí, lo obedezco, pero después ya hemos visto que el mandamiento tiene que ver que significa que debe hacerse con vehemencia, con respeto, con cuidado, con intensidad. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres de la misma manera como al Señor le agrada. ¿Qué significa? Con esa vehemencia y ese respeto y ese cuidado que nosotros debemos tener. Hay un ejemplo maravilloso y lo podemos ver en la vida de Jesús. En Lucas capítulo 2 nos cuenta una historia maravillosa y es Jesús en el templo. Jesús tenía 12 años, era un niño, estaba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en su relación con Dios. Y estaban celebrando pues la fiesta, era el momento donde ellos iban a celebrar una fiesta allá en Jerusalén. Estaba María, José y estaba Jesús. Y Jesús se perdió en un momento, se perdió. Los papás se fueron porque se acostumbraba que se iba en grupos para llegar hasta Jerusalén y el niño se quedó en el templo. Después ellos vuelven, lo buscan y lo encuentran. Y Jesús le dice, es que es necesario que yo esté en las cuestiones de mi padre. Entonces le hacen el llamado de atención y él con respeto dice, es que yo necesito estar en las cuestiones de mi padre. Pareciera ser como que Jesús le está diciendo, le está faltando el respeto, pero no era así. Ellos perfectamente sabían que Jesús tenía un plan especial, que Dios tenía un plan especial y era el Hijo de Dios. Había nacido de manera natural. Tanto José y María sabían perfectamente eso. Pero hay algo maravilloso que dice el versículo 50 y es que así que Jesús se sujetó a ellos y volvió. Dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Vivió obedeciéndolos a ellos. Es obvio que no obedecemos a nuestro Padre en el mismo grado cuando somos adultos que cuando somos niños o adolescentes. Sin embargo, la obediencia sigue manifestándose de una manera completamente distinta. Significa mostrar respeto, dar valor a sus opiniones, darles la posición que ellos quieren. El término obediencia podemos verla aquí como sujeción y debemos entenderla como subordinación que se hace de forma voluntaria. Obediencia significa hacer y escuchar y valorar y respetar sus opiniones de forma voluntaria. Debemos hacerlo de forma voluntaria. Aquí tenemos que hacernos preguntas. ¿Cómo estamos obedeciendo a Dios? ¿Cómo estamos obedeciendo a nuestros padres? ¿Cómo estamos obedeciendo? En realidad obedecemos a nuestros padres. Las personas que ya tenemos cierta edad, que estamos casados, en realidad estamos dándole el valor a sus opiniones, estamos mostrando el respeto que ellos merecen cuando hablan y cuando dicen alguna cosa, cuando nos aconsejan en algo, cuando nos dan, cuando nos muestran su sabiduría, cuando nos explican alguna cosa. Qué difícil es a veces aceptar el consejo, a veces de los abuelos o a veces de los padres. A veces los padres nos dicen algo y uno dice, "Ay, pero mi papá sí está quedado, mi papá sí es anticuado, eso no es así, papá, eso no es así", y a veces hasta de manera grosera respondemos. ¿Cómo obedecemos a nuestros padres? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Primera cosa, obedeciéndolos. Segundo, que debemos hacer es respetarlos. Debemos respetarlos. Y aquí hay muchos pasajes en la Biblia
que nos hablan de las consecuencias de no respetar a nuestros padres. Hay un pasaje que es durísimo. En Deuteronomio 27:16 dice lo siguiente: maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Y el término maldito no es simplemente, no, maldito, no, es maldito, maldito. Sea quien deshonre a su padre y a su madre. Hay consecuencias muy graves. Hay pasajes que nos muestran las consecuencias durísimas que tienen el irrespetar a nuestros padres. Proverbios 30:17 dice lo siguiente: al que mira con desdén a su padre, dice lo siguiente, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Proverbios 20:20 dice lo siguiente: al que maldiga a su padre, a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Otros pasajes dicen: su vida morirá en la más densa oscuridad, en la más completa tristeza. Quien maldiga a su padre y a su madre. Otros textos de Deuteronomio dice que si tú maldices a tu padre, a tu madre, debes morir. A los padres hay que respetarlos. A los padres hay que amarlos. A los padres hay que darles el valor que se merecen, el peso que se merecen, el valor que se merecen. Porque ellos son los representantes de Dios en la tierra. Ellos son los primeros representantes que nos muestran la autoridad de Dios en la tierra. Debemos respetar a nuestros padres. Y otra cosa es cómo honramos a nuestros padres, cuidarlos en su ancianidad. El Nuevo Testamento retoma el tema del asunto de cuidar a los padres y honrar a los padres, y lo presenta Jesús de una manera maravillosa, y Jesús confirma el quinto mandamiento y restablece el primer sentido que era, y lo vemos en un pasaje de Marcos capítulo 7, y dice lo siguiente: y añadió, le estaba hablando a los fariseos y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquiera ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmite en ustedes, ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Qué interesante texto, y a veces pareciera un poco complicado entenderlo. Y es que por cuestiones religiosas y de tradición rabínica, que se conoce como la casuística rabínica, habían liberado a los hijos de las responsabilidades de sus padres ancianos mediante un voto que se hacía, que se llamaba el corbán. Entonces ellos decían que por supuesto que la institución religiosa les convenía, recibían un voto y un dinero y una ayuda, y eso les quitaba la obligación de sostener a sus padres. Y claro que, pues los rabinos y todo eso les servía este voto y eso. Pero lo que Dios y lo que Jesús decía es que tú tienes que cuidar a tus padres en los momentos de ancianidad. Recuerden que este mandamiento estaba también hecho para cuidar a esos padres que estaban abandonados, que ya no eran productivos y que estaban siendo descuidados por la sociedad. Y aquí tiene un valor importante este mandamiento. Tiene un valor demasiado importante este mandamiento, y es que ¿hasta cuándo debemos hacerlo? Debemos hacer nosotros este cuidado de nuestros padres, aun cuando están viejos, aun cuando ya no tienen capacidad de pensar, aun cuando
no se comportan de la misma manera como nosotros queremos que se comporten, aun cuando no tenga toda su capacidad física de caminar y de hacer. Debemos cuidar a nuestros padres en la ancianidad, apoyándolos económicamente si no tienen posibilidad económica. Debemos cuidarlos con amor y respeto. Debemos amarlos en los momentos donde ya no tienen, donde ya no son igual de jóvenes ni con la misma fuerza. Debemos amarlos. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Obedeciéndolos, respetándolos y cuidándolos cuando estén viejos. Amándolos cuando estén viejos. Honrar a los padres trae consigo una promesa de bendición. Dice Deuteronomio en la segunda parte, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Dice Deuteronomio capítulo 5, verso 16, la segunda parte del texto que estamos estudiando. Muchos consideran que el mandamiento de honrar al Padre debe cumplirse precisamente para esto, para disfrutar de una larga vida y para que nos vaya bien en la tierra que nos da el Señor. Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos que entender que esto tiene una dimensión diferente y una dimensión que va mucho más allá. Y como decíamos al comienzo de este mensaje, todo tiene que estar enmarcado en la cuestión del amor. El Antiguo Testamento estaba muy influenciado por esa teología de la recompensa, la teología de la retribución. Si tú haces algo, te tiene que ir bien. Pero cuando nos habla de que disfrutes, que este mandamiento que tiene una promesa para que disfrutes una larga vida y para que te vaya bien en la tierra, no quiere decir que vamos a ser prósperos, ni que vamos a llegar, pues, que vamos a llevar a los 100 y pico de años. No es algo literal que nosotros debemos tomarlo como tal. Ya en el Nuevo Testamento tiene una dimensión completamente distinta. Significa que vivas una vida plena, una vida en paz, una vida como Dios le agrada, una vida donde tú llegaste a un conocimiento de la dimensión de Dios de una manera especial. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, tú estás haciendo lo que Dios le agrada, y al hacer lo que Dios le agrada, tú vas a vivir una vida plena, vas a vivir una vida que te llena de felicidad, vas a llegar a un pleno conocimiento de Dios y vas a tener una dimensión de Dios diferente. El quinto mandamiento, que expresa una promesa, afirma que la generación ha aprendido a honrar a ancianos, ha aprendido a honrar a los hombres, dando a estos hombres que nos dieron la vida y a estas mujeres que nos dieron la vida, dándoles el lugar de honor, el respeto y que nos obliga a nosotros tener los oídos atentos a sus consejos, que nos plantea que si lo hacemos vamos a tener una vida que es plena y que vamos a estar cumpliendo lo que Dios le agrada y honrando a Dios a través de este mandamiento. Hay una expresión de Martín Lutero con relación a lo que significaba honrar al padre y a madre. Decía Martín Lutero, de la autoridad de los padres se deriva y se desarrolla toda otra autoridad. Honrar a padre y madre también nos ayuda a tener una dimensión de tener cuidado y de respetar las autoridades. Honrar a padre y madre también significa rendir honor a Dios. Honrar a padre y madre significa que nosotros vamos a llegar a tener una vida plena y de bendición a Dios. ¿Cómo debemos honrar a padre y madre? Debemos hacerlo con pasión. ¿Cómo lo hacemos de manera práctica? Obedeciéndolos, respetándolos y cuidándolos en la ancianidad. ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? Es la pregunta que nos debemos hacer. Tal vez nuestros padres no son los mejores. Tal vez algunos de nuestros padres no son cristianos. Tal vez algunos de nuestros padres son
padres que han hecho las cosas mal. Pero el Señor no nos da ese mandato para cumplirlo si nuestros padres son buenos o nuestros padres son malos. El Señor nos hace una invitación para que nosotros cumplamos este mandamiento porque es bueno y porque va a permitir que nosotros podamos tener esa dimensión de Dios también como ese Padre amoroso. El Señor es nuestro Padre amoroso que hace las cosas bien. Y no importa que nuestros padres a veces hagan las cosas mal, nosotros tampoco somos perfectos, no somos hijos perfectos. Y aquí hago un llamado también a los padres, a todos los que son padres. Ellos tienen una obligación muy grande de formar a sus hijos. Y en especial a los padres que son cristianos. Ellos son los encargados de enseñarles el amor y el respeto que Dios demanda hacia ellos mismos. Ellos son los encargados de enseñar lo que Dios quiere. Si nosotros como padres o los que son padres no realizan esta tarea, pues muy posiblemente ellos cuando estén grandes, cuando estén en la adolescencia, cuando sean jóvenes, no van a cumplir este mandamiento. Los padres también tienen una responsabilidad de formar y enseñar a sus hijos. Honremos a nuestro Padre como Dios quiere, como Dios manda, con pasión, obedeciéndolos, respetándolos y cuidándolos en los momentos donde ellos ya no puedan tener como una manutención por sus propias manos. Una tarea para esta semana para todos nosotros. Si nosotros no hemos honrado a nuestros padres y los tenemos vivos, pues llamémoslos, pidámosles perdón, acerquémonos a Él y empecemos a practicar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Si nuestros padres están muertos, pues pidámosle perdón al Señor y digámosle, Señor, no honré a mi padre como debería, como debía haberlo hecho. Pero si tienes hijos, enséñalos a vivir y a honrar a los padres como Él quiere. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos hoy este mandamiento que nos invita a honrar a nuestros padres, no de cualquier forma, no como nosotros creemos que debemos hacerlo, no como nos dicta la sociedad, no como lo enseña la sociedad, donde ahora prima más el derecho de los niños que el de los padres, que prima más el derecho de el libre desarrollo de la personalidad que el hecho de corregir, de instruir, de enseñar tu palabra y enseñar tus caminos. Enséñanos a honrar a nuestros padres con pasión y con vehemencia, de la forma como está escrita el texto, con intensidad, que lo hagamos con pasión y con amor. Si hemos fallado en honrar a nuestros padres, perdónanos y permítanos que podamos, de una u otra forma, corregir nuestro error. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te adoramos, Señor, y te cantamos con todo nuestro corazón. La
los adaré, con los redimidos cantaré, cante la canción, la canción, cante aleluya. Aleluya, aleluya, Bueno, ya 5 mandamientos. Recordemos los mandamientos. 1, preguntémonos si Dios es primero realmente en mi vida. ¿Cómo demuestro que Dios es prioridad en mi vida? 2, nos dice que no nos hagamos imagen de Dios, sino que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. 3, cada vez que mencionemos el nombre de Dios, pensemos para qué lo estamos haciendo. 4, busquemos el descanso, el reposo en Cristo. No busquemos en otras cosas. Y 5, ¿cómo está nuestra relación con nuestros padres? Y ya Pablo nos decía que lo debemos evaluar en si los obedecemos, si los respetamos, si los cuidamos. Entonces los animo a que sigamos repasando cómo están esos mandamientos en mi vida, cómo los estoy haciendo. Y miren cómo lo cogemos del inicio, Antiguo Testamento, y lo pasamos a Nuevo Testamento, donde Cristo es la base para poder cumplir esos mandamientos. Entonces los animo a que no lo dejemos así. Ahorita al final vamos a tener un tiempito de compartir, entonces no se vayan a ir. ¿Qué sigue en Navidad? En 8 días vamos a arrancar, vamos a parar la prédicas de los mandamientos. Vamos a tener 3 predicaciones acerca de Navidad. Queremos enfocarlo en 3 maneras. La Navidad me ayuda a recordar los hechos que sucedieron, pero la Navidad también me debe ayudar a vivir el presente. ¿Cómo vivo el presente a la luz de los eventos que pasaron en Navidad? Pero también, como tercero, me ayuda a prepararme para el futuro. ¿Cómo vivo la Navidad y cómo me preparo para el futuro, la segunda venida del Señor Jesucristo? Entonces, los invito a que nos acompañen. En 8 días vamos a tener música en vivo, entonces vamos a tener algo diferente, algo especial. Entonces, los animo a estarse conectando. Ahorita voy a dividirlos en 4 grupos, nos vamos a dividir para que podamos compartir un poquito acerca de la tarea que nos dejó Pablo. ¿Cómo estamos honrando a nuestros padres? ¿Cómo está nuestra relación a los padres? Y podamos contar cómo estamos en este momento, compartir una petición de oración para tener este tiempo. Ya no tenemos cafecito ni ping-pong al final, pero tratemos de tener este tiempo de compartir y vernos y hablar con otros de la comunidad.